En el video de hoy vamos a aprender a hacer el robot gusano, vamos a aprender a armar su parte mecánica y el circuito eléctrico. Vamos a ver cómo se hace. El circuito eléctrico del robot gusano es muy sencillo, consta de una batería de 9 voltios, un interruptor y un motor reductor. En este caso estoy utilizando uno de 1 kilogramo de fuerza y una velocidad de 100 revoluciones por minuto. Para la construcción mecánica vamos a utilizar 2 palos de balso de más o menos 20 centímetros de largo y fueron los mismos que utilizamos para el robot araña. Recuerden que deben utilizar un material muy liviano, de lo contrario no vamos a poder mover el robot gusano. Y otro palo de balso un poco más ancho. Perforamos por una esquina los 3 palos de balsa para poder atravesar un eje. En este caso lo estoy atravesando con un tornillo, pero pueden utilizar un alambre o cualquier otro material. Y lo fijamos con una tuerca. No debe quedar muy ajustado para que nos permita movimiento. Y esto nos va a permitir que el gusano abra y cierre. Luego recortamos un pedazo más corto de más o menos 7 centímetros para darle firmeza a las 2 de las esquinas. Lo fijamos luego en el extremo perforamos 2 huecos para poder instalar las llantas traseras. Le colocamos un eje que las sostenga y las atravesamos. Colocamos la otra llanta y la fijamos con una tuerca sin apretarla tanto para que nos dé movilidad, y ya quedan instaladas las 2 llantas traseras. Para las llantas delanteras no tenía el mismo tamaño de las traseras, así que utilicé estas un poco más grandes y las vamos a fijar con unos tornillos. El tornillo no debe quedar tan apretado para que la rueda gire libremente. Después de puesta la llanta, lo que debemos hacer es instalar el freno, para lo que vamos a usar una correa plástica de aproximadamente 5 centímetros. La partimos y lo que se debe hacer es instalarla de esta forma para que la llanta solo ande hacia adelante y si se quiere regresar se frene. Solo permite este movimiento hacia adelante y hacia atrás se frena. Para fijarles colocarle 2 tornillos pequeños. Y así queda instalado el freno. Solo hacia adelante y hacia atrás se frena. Ya terminamos de instalar los 4 frenos, tanto las llantas delanteras como traseras. Ese es el secreto para que el robot gusano no solo abra y cierre las patas, sino que vaya avanzando. Esta palanca tiene aproximadamente 9 centímetros o 3 pulgadas y media y le hacemos el punto de apoyo descentrado sin que vaya a quedar fijo, para que pueda generar este movimiento. Y en el otro extremo le colocamos un tornillo para poderlo fijar a la otra pata del robot. El motor reductor que vamos a usar, en este caso es uno de 1 kilogramo de fuerza y una velocidad de 100 revoluciones por minuto. No es un motor normal, si ustedes compran un motor normal no va a tener la suficiente fuerza para hacer mover el robot gusano. Digamos que esta primera parte es un motor DC normal, pero en la parte superior se encuentra una piñonería que hace la reducción para disminuir la velocidad y aumentar la fuerza. Este está diseñado para trabajar entre 3 y 12 voltios. Hay algunos de 6 voltios que les va a funcionar muy bien con la batería de 9 voltios durante periodos cortos. Debemos fijar muy bien el motor en las patas delanteras y apretarlo muy bien. Luego le instalamos la rueda o polea. Recuerden que se conecta descentrada. El doble de esta distancia nos va a dar el desplazamiento de las ruedas. Y fijamos en el otro extremo. Esta debe permitir movimiento, al igual que este, para que los 2 lados del robot vayan abriendo y cerrando. Y este es el desplazamiento que generan las llantas. Van abriendo y van cerrando. Después de instalado el motor, al otro lado podemos instalar la batería de 9 voltios para equilibrar el peso. La podemos adherir con un pedazo de cinta. Y ya nos queda listo para hacer la conexión de la batería al motor. Recuerden darle un clic en me gusta a los videos y si no se han suscrito a mi canal aprovechen para hacerlo. Subo videos nuevos todas las semanas.